Muy buenos días. Damos comienzo a sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno al efecto de la concesión de honores y distinciones de nuestro Ayuntamiento. Una afectuosa bienvenida a este pleno solemne de gratitud y reconocimiento a los que nos acompañan en esta sala e igualmente también a los que nos siguen por los medios de comunicación. En primer lugar, la concesión de la Medalla de Oro de la Villa a la Cooperativa de Agricultores, Consumidores y Usuarios del Concejo de Gijón. Señora secretaria. A la vista de los antecedentes y fundamentos que constan en el expediente tramitado al efecto y cumplidos los trámites legales preceptivos, se eleva al Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo: conceder la Medalla de Oro de la Villa a la Cooperativa de Agricultores, Consumidores y Usuarios del Concejo de Gijón, por tratarse de una entidad que ha sabido mantener la cohesión a lo largo de las décadas para preservar una parcela de actividad básica en el sistema económico tradicional, pero nunca fácil en un entorno muy dominado por la industria y el sector de los servicios. Procedo yo misma a leer la propuesta. Nacía en nuestro municipio la Asociación de Agricultores de Gijón en el transcurso de una cena homenaje por parte de los ganaderos y agricultores de la zona a un concejal de nuestro ayuntamiento que había logrado evitar que a ese colectivo rural se les gravara por la retirada de arena de la playa de San Lorenzo. En el transcurso de dicha cena, más de 300 campesinos sentarían las bases de lo que, andando los años, habría de revelarse como una de las organizaciones fundamentales dentro del sindicalismo agrario y el cooperativismo en nuestra comunidad. Los principales retos... ¿No hay sonido? No hay sonido. No lo olvides de... Con disculpas, vuelvo a comenzar. El 10 de abril de 1906 nacía en nuestro municipio la Asociación de Agricultores de Gijón, en el transcurso de una cena de homenaje por parte de los ganaderos y agricultores de la zona a un concejal de nuestro ayuntamiento que había logrado evitar que a ese colectivo rural se le gravara por la retirada de arena de la playa de San Lorenzo. En el transcurso de dicha cena, más de 300 campesinos sentarían las bases de lo que, andando los años, habría de revelarse como una de las organizaciones fundamentales dentro del sindicalismo agrario y el cooperativismo en nuestra comunidad. Los principales retos que se impuso la asociación al nacer fueron los de modernizar el sector, combatir el minifundismo y mejorar las condiciones de vida en las que se encontraba nuestro medio rural a principios de aquel siglo XX. La delicada situación en la que vivía aquel campesinado hubo de forzarle necesariamente a reaccionar y a entender que la única forma de mejorar era la defensa colectiva de sus intereses. Desde entonces y hasta la Guerra Civil desarrollaría una intensa actividad en defensa de sus intereses dentro de un marco de libertades que les permitían actuaciones independientes y responsables, algo que se vería radicalmente suspendido desde el año 1938, al dictar el gobierno de Burgos, surgido tras el golpe militar, una ley que modificaba por completo el régimen de las sociedades cooperativas. Paréntesis que duraría al menos hasta 1944, año en que se crearon en España las hermandades de labradores y ganaderos, así como también la Ley de Unidad Sindical Agraria, y cuando, como ya se dijo, la Asociación de Agricultores de Gijón se convierte en la Cooperativa de Agricultores de Gijón y se encuadra en la Unión Nacional de Cooperativas del Campo. En las décadas que siguieron, la cooperativa continuará activa dentro de las posibilidades que el nuevo régimen permitía. En ese tiempo, una de las acciones más notables que llevaría a cabo sería su contribución en el año 1964 a la creación de la Caja Rural Gijonesa, que un año más tarde ya se habría convertido en una realidad materializada. En 1982
don Joaquín Vázquez González, su actual presidente, accedería al cargo para imprimir un nuevo giro y garantizar una línea de continuidad que ha llevado a la cooperativa de agricultores hasta nuestros días en una situación saneada como resultado de una gestión que nos atrevemos a calificar de impecable. En el 2004 recibiría el Premio Economía Social en el Medio Rural, concedido por la Fundación para el Fomento de la Economía Social, y precisamente en ese año promovería alternativas rurales con el fin de englobar las nuevas actividades de explotación de recursos en el medio rural. Un año más tarde creará la sociedad Asturian Berries, empresa dirigida a potenciar el cultivo y la exportación de arándanos desde la comarca costera, para alcanzar finalmente en el 2006 la celebración del primer centenario de la asociación mediante una serie variada de actos presidida en todo momento por la merecida brillantez y cuyo comité de honor se constituyó precisamente en nuestra casa consistorial. Valoramos especialmente así la capacidad de adaptación por parte de la cooperativa, de esta cooperativa centenaria, demostrada a lo largo de los años ante cada nueva circunstancia socioeconómica o tecnológica que iba dándose en el mercado como un activo de primer orden, junto al sacrificio, el esfuerzo y la ilusión de tantos cooperativistas como participan en la empresa, que en estos momentos se cifran en unos 8.000 socios. Solicito del Pleno la votación por aclamación. En segundo lugar, como segundo punto del orden del día, concesión de la medalla de plata de la Villa a los niños y niñas de la guerra. Tiene la palabra para... Perdón, señora secretaria. A la vista de los antecedentes y fundamentos que constan en el expediente tramitado y cumplidos los trámites legales preceptivos, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: conceder la medalla de plata de la Villa a los niños y niñas de la guerra, por tratarse de un colectivo que padeció los rigores y las terribles consecuencias de una guerra civil como fue el levantamiento de 1936 en España, de resultas de la cual conoció con edades infantiles y juveniles el desarraigo de la expatriación y su incorporación a otros países y a otras culturas, en las que, no obstante, y en muchos casos, se asentaron y desarrollaron como ciudadanos, 70 años más tarde de su partida desde el museo. Para la presentación de la propuesta tiene la palabra el concejal don Jesús Montes. Ruego a los intervinientes lo hagan desde su escaño, porque al parecer sigue sin funcionar la megafonía del atril. Bien, buenos días, alcaldesa, concejalas, concejales, público que nos acompaña y medios de comunicación. La prolongación de la guerra civil, consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, encabezado por militares africanistas contra el gobierno legítimo del Frente Popular, salido de las urnas el 16 de febrero del mismo año, empezó a resultar preocupante para las fuerzas leales y legales del gobierno de la Segunda República Española. En diciembre del 36, asociaciones cuáqueras de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza habían formado una comisión internacional para la ayuda de los refugiados infantiles en España. En el ámbito político y sindical hay que mencionar la labor del Socorro Rojo Internacional y la Asociación Sindical de Solidaridad Internacional Antifascista. Poco más tarde se creó otro comité de ayuda con sede en París. El gobierno de Asturias y León, así como el gobierno republicano, valoraron la necesidad de evacuar a la población de menor edad hacia lugares que ofrecieran mayores garantías de seguridad para las propias localidades en las que se hallaban. A medida que fue avanzando el conflicto, se fue haciendo más acuciante la necesidad de evacuación, de modo que empezaron a organizarse ya en firme las expediciones
para enviar a esos niños y niñas, muchos de ellos asturianos, a los países extranjeros que se habían ofrecido a tal efecto: Francia, Bélgica, Reino Unido, México y especialmente la Unión Soviética. Otros países como Suecia y Noruega sostuvieron colonias en suelo francés. Una primera expedición fue la que se organizó en marzo de 1937 con destino a Francia. A la Unión Soviética fueron cerca de 3.000 niños y niñas repartidos en 4 expediciones. La primera salió de Valencia el 21 de marzo de 1937 con 72 niños y niñas. La segunda partió del puerto de Santurce el 13 de junio, la formaban 1.495 niños y niñas, en gran parte vascos. La tercera saldría del puerto del Musel el 23 de septiembre con 1.100 niños y niñas, casi todos asturianos, además de vascos y cántabros. Estaban alojados, parte de ellos, en orfanatos existentes en aquel tiempo en Gijón. A finales de octubre del 38 partían 300 niños y niñas más, procedentes de Aragón y de la zona mediterránea. Una última expedición fue la de los llamados Niños de Morelia, que supuso el primer contingente de refugiados que llegaría a México, a Morelia en concreto, con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas, tras constituirse en principios del 37 un comité de ayuda a los niños del pueblo español. Muchos de aquellas niñas y niños permanecerían en la URSS durante bastantes años. De hecho, no pocos de ellos y de ellas lucharon en el Ejército Rojo contra la invasión nazi. Al cabo del tiempo, algunos retornaron a sus hogares de origen, otros no lo hicieron hasta la llegada de la democracia, otros muchos no regresaron jamás de forma definitiva, integrándose en la vida del país de acogida, donde en muchos casos siguen viviendo, aunque también hay que reconocer y saber que muchos de ellos ya fallecieron. De este modo, un total de casi 33.000 niños y niñas de entre 6 y 12 años se verían obligados a abandonar su región natal y su país por culpa de una cruel guerra civil, siendo arrancados de todo lo que hasta entonces habían conocido como entorno familiar y social en sus cortas vidas. Sin duda, retornados o no, aquellos menores que llegaron adultos y ancianos llevarían a Asturias y a España siempre en su corazón, y a ambas recordarían en los momentos más difíciles. Asimismo, queremos dedicar el mejor recuerdo para los maestros y maestras, educadores y acompañantes que en cada una de las expediciones pues efectivamente los fue acompañando y asistiendo en todo caso. Velaron por ellos y con ellos estuvieron en aquellos tristes viajes hacia el exilio, con la esperanza de que páginas tan tristes y negras de nuestra historia no se repitan jamás. El Ayuntamiento de Gijón, el Principado de Asturias y la Autoridad Portuaria de Sisión quisieron rendir un sentido homenaje a los llamados niños de la guerra al inaugurar una escultura conmemorativa junto a la playa del Arbellal el 17 de diciembre de 2005, conmemorando de esta forma el 68 aniversario de su partida desde el puerto del Musel. La escultura, obra de don Vicente Moreira, él mismo niño de la guerra retornado, representa la idealización de uno de aquellos jovencísimos españoles que padecieron en sus carnes la inmensa tragedia. Hay que recordar también aquí al principal impulsor también de esa escultura, que falleció el año pasado, se llamaba Juan Ania. 2 años más tarde, el 7 de octubre de 2007, por iniciativa de nuestro ayuntamiento, un nuevo acto de homenaje tuvo lugar ante la citada escultura, con una posterior comida de hermandad que congregó a más de un centenar de aquellos niños y niñas, hoy respetados ancianos y sus familiares. Muchas gracias. Somete la propuesta nuevamente a votación por aclamación.
Tercer punto del orden del día, concesión de la medalla de plata de la Villa al Sindicato Unión General de Trabajadores, Unión Comarcal de Gijón, UGT. Señora secretaria. A la vista de los antecedentes y fundamentos que constan en el expediente tramitado al efecto y cumplidos los trámites legales preceptivos, la propuesta que se eleva al Pleno del Ayuntamiento es la siguiente: conceder la medalla de plata de la Villa al Sindicato Unión General de Trabajadores, Unión Comarcal de Gijón, en consideración al trabajo desarrollado por el centenario sindicato, que ha sido determinante desde finales del siglo XIX en la historia de España y en la consecución de los avances y mejoras sociales conseguidos para los trabajadores de nuestro país, de nuestra región y del municipio de Gijón en todas las épocas. Muchas gracias. Para la presentación de la propuesta tiene la palabra el concejal don Pedro Sanjurjo. Muy buenos días. El trabajo desarrollado por el centenario Sindicato Unión General de Trabajadores ha sido determinante desde su constitución en el año 1888. Es, por tanto, una parte fundamental de la historia contemporánea y la historia más reciente de nuestro país. La consecución de avances y mejoras sociales conseguidas por los trabajadores de nuestro país, de nuestra región y del municipio de Gijón tienen en la Unión General de Trabajadores y también a lo largo de una parte fundamental de su trayectoria con la Confederación Nacional de Trabajo hasta la Guerra Civil, el protagonismo de la acción sindical, también de la acción transformadora. Tras el paréntesis de los casi 40 años de dictadura franquista, en la década de los 70 renacería para compartir ese mismo protagonismo con comisiones obreras. En el último cuarto de siglo, el siglo XX y hasta hoy, la Unión General de Trabajadores ha desarrollado junto al resto de las organizaciones sindicales y particularmente junto a comisiones obreras un trabajo esencial para defender los intereses laborales de los trabajadores, para consolidar conquistas sociales y para profundizar en el desarrollo de estas y en el de nuestra democracia. La UGT ha sabido realizar su acción alternando la reivindicación, la protesta y la presión sindical, incluidas también las convocatorias de huelga e incluso huelgas generales, con una inteligente capacidad negociadora y con la suscripción de numerosos pactos con las demás organizaciones sindicales y patronales y también con las administraciones públicas. Especialmente difícil fue el periodo de las reconversiones industriales, en las que se produjo en poco tiempo, desde finales de la década de los 80, una fuerte destrucción de empleo en los sectores naval y siderúrgico, corazón entonces del tejido productivo de nuestra ciudad. Era necesario adoptar medidas para mitigar, por una parte, la crisis y proteger los intereses de los trabajadores afectados, impulsando a la vez el diseño de los primeros planes de desarrollo local. La UGT participó con comisiones obreras y el Ayuntamiento de Gijón en el diseño de nuevos acuerdos y pactos sociales que se plasmarían en el primer Plan Estratégico de Gijón y en el Programa de Acción Prioritaria para Gijón. Una línea de acción que tendría luego continuidad hasta hoy en pactos análogos como Gijón por el Empleo y Gijón Emprende. UGT cuenta hoy en Gijón con más de 13.000 afiliados. Desde su reconstitución en la etapa democrática, ha estado dirigida por 5 secretarios generales: Manuel Fernández López, Lito, José Manuel Suárez González, José Manuel Menéndez Rozada, Justo Rodríguez Braga y Héctor Roces García. Durante los últimos 30 años ha sido un referente sindical y social empeñado no solo en la defensa de los derechos laborales, sino en todas las causas y valores que preocupan a los ciudadanos de nuestro tiempo, apoyando la solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo, en defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, contra la guerra, contra el terrorismo, en defensa de los jóvenes, reclamando y promoviendo soluciones a problemas, en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, contra la violencia de género, con los emigrantes, ayudando a su integración en nuestra sociedad y promoviendo también la construcción de viviendas a precios razonables para satisfacción de un derecho y una necesidad elemental que presenta especiales dificultades, especialmente para los jóvenes. Sometemos la propuesta a votación.
Asunto número 4. Concesión de la Medalla de Plata de la Villa al Sindicato Comisiones Obreras, Unión Comarcal de Gijón. Señora secretaria. A la vista de los antecedentes y fundamentos que constan en el expediente que ha sido tramitado y cumplidos los trámites legales preceptivos establecidos en la legislación vigente, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Conceder la Medalla de Plata de la Villa al Sindicato Comisiones Obreras, Unión Comarcal de Gijón, por ser una entidad que junto al resto de las organizaciones sindicales y particularmente junto a la Unión General de Trabajadores realiza un trabajo esencial para defender los intereses laborales de los trabajadores y es una pieza clave para consolidar conquistas sociales y profundizar en su desarrollo y en el de la democracia. Muchas gracias. Para la presentación de la propuesta tiene la palabra el concejal don Francisco Santianes. Buenos días, señora alcaldesa, señoras y señores concejales, homenajeados, público que nos acompañan y medios de comunicación. Fue en Gijón, y concretamente en su explotación minera de La Camocha, donde se constituyó en España en 1957 la primer comisión obrera de nuestro país. Una forma de organización que sería el germen de un amplio movimiento sindical que resultó decisivo en esa misma década y en la siguiente para la transformación de nuestro país, no solo en el mundo del trabajo, sino también en el plano político y en la recuperación de las libertades democráticas. Las comisiones obreras surgen con un carácter flexible y semiespontáneo, aunque impulsadas por el Partido Comunista de España, las organizaciones cristianas, OAC y JOC y pequeños partidos de izquierdas, para dar cauce a las reclamaciones de los trabajadores durante el periodo franquista, fomentando un sindicalismo de carácter sociopolítico. En la década de 1960 se generaliza su presencia en la comarca de Gijón. A mediados de esa década sería ya el principal movimiento de oposición al franquismo. Las elecciones de 1966 en el sindicato vertical dan lugar a una clara mayoría de los enlaces impulsados por las comisiones obreras. A medida que avanzan los años 70, el movimiento obrero de la ciudad experimenta un desarrollo importante, apoyado sobre todo en la implantación de la siderurgia UNISA y en la creciente combatividad de los trabajadores de los astilleros. En 1976, tras un amplio debate sobre si debía seguir siendo un movimiento político-social o transformarse en sindicato de clase, se decide la constitución de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. En la misma fecha nace en Gijón la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, cuyo primer secretario general será Francisco Prado Alberde, al que sucedieron Luis Redondo, Pedro Cueto Tirador, Manuel Alonso, yo mismo y José Jiménez Romero. Desde entonces se consolida como uno de los dos grandes sindicatos de la ciudad, con una fuerte presencia en los sectores siderúrgico, naval, textil, del vidrio, de la construcción y del mar. Hoy en día, la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, con más de 12.000 afiliados y militantes y decenas de secciones sindicales y 12 federaciones, es una potente organización que se preocupa no solo de las relaciones laborales en la empresa, sino también fuera de ella. Promueve la construcción de viviendas a través de la cooperativa Vitra. Más de 2.500 gijoneses disponen de vivienda gracias a comisiones obreras. Da cobertura a los trabajadores a través de la aseguradora Atlantis. Proporciona servicios asistenciales y de ocio y presta servicios de orientación para el empleo a las personas desocupadas. Además, se constituye como uno de los más importantes agentes sociales, continuando con la labor de acuerdos con los distintos gobiernos municipales, siempre que redunden en beneficio de los trabajadores. Así, desde el primer acuerdo que permitió la municipalización de Tunisa y la creación de la empresa municipal de transportes urbanos de Gijón, Entusa, hasta los más recientes acuerdos de Gijón Emprende 2003-2007, son varios los planes conjuntos de actuación llevados a cabo por la Unión Comarcal de Gijón. En su 9º Congreso,
celebrado en enero de 2005, se renovaron sus órganos directivos y se elige una nueva ejecutiva liderada por Juan Sánchez, secretario general desde el año 2003. Este congreso marcó como sus grandes líneas de acción la lucha contra la lacra del desempleo, la mejora de las condiciones sociolaborales del conjunto de los trabajadores y una mayor igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la siniestrabilidad. Muchas gracias. Sometemos la propuesta a votación por aclamación. Concesión de la medalla de plata de la Villa al fútbol base de Gijón. Señora secretaria. Tramitado el expediente preceptivo y cumplidos los trámites legales, la propuesta que se eleva al Ayuntamiento Pleno es la siguiente: conceder la medalla de plata de la Villa al fútbol base de Gijón en consideración a este fenómeno popular que se remonta al menos más de medio siglo atrás, en plena posguerra española, un momento de especial penuria generalizada en el que un sector importante de nuestra población, el que forman niños y jóvenes, se encontraba ante un panorama en el que había escaso lugar para el entretenimiento y que desde entonces miles de jóvenes han venido practicando a escala básica, sin apenas medios y cohesionándose socialmente en torno al mismo. Muchas gracias. Para la presentación de la propuesta tiene la palabra el concejal don Pedro Sanjurjo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Me dirijo a ustedes de nuevo, y en este caso para presentar la propuesta de reconocimiento al fútbol base de la ciudad. Por fútbol base se entiende el que practican en nuestro municipio niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, de manera no profesional, pero convenientemente organizados y federados. Este fenómeno no es en absoluto reciente, sino que comporta un pasado ya largo que se remonta al menos más de medio siglo atrás, en plena posguerra española, un momento de especial penuria generalizada en el que un sector importante de nuestra población, el que forman niños y jóvenes, se encontraba ante un panorama en el que había escaso lugar para el entretenimiento, aunque no precisamente por falta de tiempo, sino por falta sobre todo de medios y en especial por el desinterés o la desinformación de unos poderes más pendientes del control de los mayores que de la debida atención a los menores. En tal contexto, ese sector de población supo encontrar en el fútbol no solo un vínculo de esparcimiento cotidiano, sino un instrumento permanente de cohesión social. Miles de niños y no tan niños hallaban en el fútbol, casi a pie de calle, una fórmula de sociabilidad espontánea y la autoeducación en los beneficios de las prácticas en equipo. En cada calle, en cada barrio de nuestra ciudad, como en todos los rincones de aquella España triste y depauperada, nuestros jóvenes se autoorganizaban en torno a lo que entonces, sin éxito, el poder establecido, eso sí, quiso ganar para su causa, bautizándolo como balompié. Y ciertamente fueron miles y miles de pies, casi siempre de niños humildes y de clases populares, los que desahogaron sus energías donde buenamente pudieron, pero no siempre con balones, que muchas veces resultaban incluso un lujo. Con frecuencia la pelota de trapo o el simple bote hicieron las veces de balón a falta de algo mejor, igual que calles, solares, praos, patios, pero muy especialmente en Gijón, nuestra playa de San Lorenzo, suplieron casi siempre a los inexistentes campos de fútbol. Centenares de pequeños equipos se crearon en los barrios de la ciudad, equipos que a lo largo de las décadas nacían y vivían y morían, pero que en su conjunto supusieron una sólida armazón de inestimable valía para paliar ausencias y carencias de otras cosas que pudieron y debieron haber sido, pero sin embargo no fueron. De ahí el enorme mérito de cuantos practicaron, alentaron y sostuvieron aquel fútbol base que hoy sigue no menos vivo, pero por fortuna mucho mejor atendido y entendido. En la actualidad, con las cosas bastante mejor organizadas y sostenidas que antaño en Gijón, un total de 25 clubs, y en esto hay que decir ese refrán de que están todos los que son y son todos los que están,
y que integran a más de 5.000 practicantes repartidos en 6 categorías. 2, las de menor edad, unibenjamines y benjamines, que juegan en pista, y 4 que juegan en campos, los alevines, los infantiles, los cadetes y los juveniles. Los jugadores permanecen 2 años en cada una de las categorías antes de ascender a la siguiente, salvo en la última, en la de juveniles, que permanecen 3 años. Cada uno de estos 25 clubes están gestionados por una junta directiva que suelen integrar en torno a una decena de personas, las cuales se dedican al club en cuerpo y alma de manera desinteresada, cuantas horas sean precisas a lo largo de la semana, pero muy en especial todos y cada uno de los fines de semana de la mayor parte del año. En paralelo, cada uno de los equipos cuenta con el apoyo técnico de un entrenador y 1 o 2 ayudantes debidamente titulados y modestamente retribuidos por su trabajo. Para hacer frente a los respectivos gastos, cada club cuenta con subvenciones y ayudas por parte tanto del Ayuntamiento como del Principado de Asturias, además de diversas actividades propias de distinta índole enfocadas a la obtención de fondos. Nuestro Ayuntamiento contribuye además con la cesión gratuita de la mayoría de sus campos. Una asociación de clubes de fútbol base de Gijón se hizo necesaria y, acorde con los tiempos, nacería después de varios intentos el 23 de octubre de 1997. Esta entidad es hoy presidida por don Celso Antonio Alperín. Muchas gracias. Sometemos a votación por aclamación. Concesión de la medalla de plata de la Villa a don Fernando Fuello García. Señora secretaria. Tramitado el expediente preceptivo que exige la legislación vigente, se propone al Ayuntamiento Pleno conceder la medalla de plata de la Villa a don Fernando Fuello García, en consideración a su limpia y ejemplar trayectoria personal, por su eficaz trabajo como párroco y por su activa y sensible implicación social, y también, singularmente, por haber querido y sabido desarrollar una vida enteramente condicionada por los compromisos de su fe, identificándose con los valores, los símbolos, las creencias y las ilusiones de sus convecinos, transmitiendo a todos alegría de vivir y ejerciendo su tarea con amistosa y afable campechanía. Muchas gracias. Para la presentación de la propuesta tiene la palabra doña Pilar Fernández Pardo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este pleno de honores y distinciones, muy especialmente a los homenajeados. El sacerdote Fernando Fuello García nació en Gijón el día 23 de abril de 1937, en el seno de una familia de 4 hermanos, de los que otros 2 serían también religiosos. Tras cursar sus primeros estudios con los baveros en la Fundación San Eutiquio, ingresó a los 12 años en el Seminario Menor de Comillas. Allí, en su Universidad Pontificia, se ordenaría el 18 de marzo de 1962. Su primer destino fue en La Felguera, como coadjutor, y allí permaneció hasta 1965, siendo entonces trasladado al Seminario de Oviedo, donde impartió clases de filosofía y se hizo cargo de la formación de los más pequeños. En 1970 inició la que sería la gran experiencia espiritual y pastoral de su vida, trasladándose con Eladio, Yayo, a Burundi, donde permaneció durante 11 años. Una misión en la que llegarían a constituir una cooperativa para comercializar café y un modesto pero extraordinariamente necesario y útil hospital. También formaron 2 equipos de fútbol, como no, un Sporting y un Oviedo, que serían equipados por los clubes asturianos. La misión permanecería abierta hasta la década de 1990, cuando tuvo que ser abandonada tras la guerra civil entre Hutus y Tutsis. Fernando Fuello había regresado a Asturias en 1981, siendo destinado inicialmente a la parroquia de Trevías, en el municipio de Valdés. En 1983 fue, finalmente, destinado a la parroquia que ocupa en la actualidad, de la que fue hasta hoy su único párroco, la de San Nicolás, en el barrio del Coto. Su primera misa en ella fue justamente hace 25 años, el día de Navidad de 1983. ¿Acaso fue entonces
cuando pronunció la famosa frase de «San Nicolás, no nos fallará jamás», un lema que junto al ala Sporting le ha acompañado siempre. Además de su labor pastoral, impulsó en su parroquia multitud de iniciativas a favor de Cáritas, de la JOC y de todos los colectivos que trabajan en el Coto. Desde entonces, Fernando Fuello ha permanecido activamente vinculado a su parroquia, a su Gijón natal y a la comunidad eclesial asturiana. Fue arcipreste de Gijón durante 9 años, hasta 2006, y desde hace una década es el capellán de nuestro primer equipo de fútbol, el Real Sporting de Gijón, al que estaba vinculado incluso antes, desde el banquillo. Mantuvo siempre una estrecha relación personal con los jugadores del club, a los que con frecuencia ha casado y bautizado a sus hijos. Fernando Fuello García es un sacerdote muy querido en Gijón por su limpia y ejemplar trayectoria personal, por su eficaz trabajo como párroco y por su hiperactiva, vital y sensible implicación social. Y también, singularmente, por haber querido y sabido desarrollar una vida enteramente condicionada por los compromisos de su fe, identificándose con los valores, los símbolos, las creencias y las ilusiones de sus convecinos, transmitiendo a todos alegría de vivir y ejerciendo su tarea con amistosa y afable campechanía. Muchas gracias. Se somete a votación. Concesión de la medalla de plata de la Villa a doña María Elvira Muñiz Martín. Señora secretaria. Tramitado el preceptivo expediente administrativo y cumplidos los trámites legales, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Conceder la medalla de plata de la Villa a doña María Elvira Muñiz Martín, en consideración a su labor e influencia, que se han hecho notar en centenares de estudiantes gijoneses de varias generaciones, y por su no menos valioso y meritorio trabajo en el campo de la literatura, y sobre todo la literatura asturiana, como estudiosa y como divulgadora, a través de innumerables conferencias y artículos. Sus libros han sido y son una referencia obligada para recuperar y conocer a buena parte de los creadores gijoneses y asturianos en lengua castellana. Muchas gracias. Para la presentación de la propuesta tiene nuevamente la palabra doña Pilar Fernández Pardo. Buenos días otra vez. La profesora María Elvira Muñiz Martín, hija de padres asturianos, nació en La Habana el 14 de marzo de 1923. En 1928 se trasladó a Gijón. Cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto Jovellanos y luego la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo, donde se licenció en 1947. En 1962 obtuvo su doctorado con una tesis sobre Feijóo y Asturias. Toda su vida profesional estuvo brillante y generosamente entregada a la docencia, que ejerció inicialmente en la Asunción, San Vicente de Paúl y Santo Ángel, y luego en la enseñanza pública. En 1961 fue nombrada directora técnica en las secciones filiales del Instituto Jovellanos en Roces y en La Calzada. Fue cofundadora del Instituto de La Calzada, cuya dirección asumió hasta el año 1974. Tras obtener en 1976 la cátedra de Lengua y Literatura, entre el 77 y el 79 ejerció su labor docente en el Instituto Doña Jimena. En el curso 79-80 fue directora del Instituto de Cangas del Narcea y entre 1981 y 1983 lo sería del Instituto Jovellanos. Prolongó su actividad profesional en la enseñanza hasta el 14 de marzo de 1988, cuando, al cumplir 65 años, tuvo que jubilarse forzosamente, muy a su pesar, porque, como declaraba entonces, a esta edad es cuando más se rinde en una profesión intelectual. Ponía así fin a 45 años de actividad docente. María Elvira Muñiz ha sido una de esas profesoras míticas, como lo fueron también, por ejemplo, Francisco Vizoso, Sara Suárez Solís o Luisa Balanzat, entre otros, que dejaron una honda huella en sus alumnos,
de los que con frecuencia presume, igual que estos presumen de haberla tenido por maestra. Es un orgullo haber sido discípulo suyo, y por eso Marial recibió, antes y después de jubilarse, un gran número de homenajes y reconocimientos. El primero en 1974, cuando le fue concedido el lazo de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, a petición de la Asociación de Padres de Alumnos, Claustro de Profesores y antiguos alumnos del Instituto Padre Feijó de la Calzada. Y el más reciente, hasta el de hoy, la calle de Montevil, que por acuerdo municipal de octubre de 2001 lleva su nombre. La educación en general y la enseñanza de la lengua española y la literatura en particular constituye sin duda la gran obra en la vida de María Elvira Muñiz, pero también desarrolló una intensa y siempre desinteresada labor en el campo de la organización cultural como jurado de concursos literarios, entre otros el del Premio Novela Café Gijón, que patrocina nuestro ayuntamiento, y el del Premio Internacional de Poesía Ateneo Jovellanos de Gijón, también como conferenciante. Dirigió la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria entre 1976 y 1979. Desde 1992 es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, colaborador en prensa y revistas literarias. Sus trabajos de investigación crítica se han centrado principalmente en autores y temas asturianos. Es autora, entre otras publicaciones, de Feijó y Asturias, 1963. Historia de la literatura asturiana en castellano, 1978. Escritores de Gijón, parte primera, 1989. Cuentos literarios de autores asturianos. Antología 1945-1990, escrita en 1990. Clarín, 1996. Eulalia de Llanos y Noriega en 1997 y Escritores de Gijón, segunda parte, en 1999. María Elvira Muñiz Martín ha ejercido ejemplarmente durante muchísimos años una doble vocación, la de la enseñanza y la de literatura. Asumió importantes responsabilidades de dirección y organización educativa en un momento fundamental para su desarrollo en Gijón. Su labor y su influencia se han hecho notar en miles de estudiantes gijoneses de varias generaciones. Se calcula que por sus aulas pasaron cerca de 6.000 alumnos. No menos valioso y meritorio ha sido su trabajo en el campo de la literatura y sobre todo de la literatura asturiana, como estudiosa y como divulgadora, a través de innumerables conferencias y artículos. Sus libros han sido y son una referencia obligada para recuperar y conocer a buena parte de los creadores gijoneses y asturianos en lengua castellana. Muchas gracias. Se somete a votación por aclamación. Concesión del título de hija predilecta de Gijón a doña Dolores Muñiz Junquera. Señora secretaria. Tramitado el oportuno expediente, cumplidos los trámites legales, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Conceder el título de hija predilecta de Gijón a doña Dolores Muñiz Junquera, gijonesa de nacimiento y de corazón, que no dudó en abrirse a otras latitudes llevada por su sensibilidad ante la miseria de los más desfavorecidos. De este modo, como misionera de la Inmaculada Concepción, se afincó en las cercanías de San Paulo para luchar a favor de las poblaciones de favelas que viven en condiciones lamentables, labor en la que lleva más de 40 años de entrega y para la que ha contado con subvenciones por parte de nuestro ayuntamiento. Procedo a la lectura de la propuesta, dando muy especialmente la bienvenida a doña María Dolores Muñiz Junquera, que acaba de llegar de un largo viaje esta mañana a las 10 de la mañana desde Brasil. María Dolores Muñiz Junquera nació en Gijón el 26 de febrero de 1926 y fue bautizada en la parroquia de San Lorenzo. Integrante de una familia numerosa,
Tuvo 7 hermanos. A los 5 años ya empezaría a dar muestras de la orientación que vislumbraba para su vida. Al preguntarle a la maestra qué quería ser de mayor, respondería sin titubear: quiero ser monja. La maestra escéptica le replicó: ya veremos si sigues diciendo lo mismo a los 20 años. A los 22 años de edad se iniciaría ya como novicia, fruto de aquella temprana vocación de ayuda a los demás que empezaba a tomar cuerpo y que la llevaría en efecto a ingresar en una orden religiosa en Madrid en mayo de 1956. En la capital de España quiso estudiar medicina como resultado de esa misma vocación de servicio al prójimo, pero las circunstancias no le permitieron avanzar demasiado por esta vía. Se tituló, sin embargo, como maestra de enseñanza primaria. Muy pronto trabajaría con jóvenes obreras en Madrid y con novicias en Ciudad Real, para desplazarse posteriormente a algunos países europeos, como Francia e Inglaterra. En el primero trabajaría en Reims como encargada de la atención a emigrantes portugueses y españoles. En el segundo, ya como superiora, desarrollaría actividades similares, habida cuenta de que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países del sur serían los grandes proveedores de mano de obra barata para aquellas naciones europeas. Tras esas experiencias continentales, en 1967 sería el año del salto transatlántico con destino a Brasil en la Orden de María Inmaculada. Nada más llegar, ya pediría licencia a Roma para dedicarse íntegramente al trabajo en las periferias más desfavorecidas. Empezaría a ser conocida ya como la Madre Covadonga, nombre que quiso adoptar en homenaje a la Virgen de su Asturias natal. En Brasil iba a desarrollar toda su vida de apostolado, de un lado para otro, pero siempre dentro de los mismos objetivos: ser útiles a los demás y estar al lado de los más pobres, de los verdaderos miserables. En 1970 incluso llegaría a pedir licencia para trabajar fuera de la congregación, porque su auténtica vocación la llevaría a querer ubicarse en medio de todos esos desfavorecidos y olvidados de la sociedad. Su lugar podría ser una humilde barraca en San Vicente, u otro aún peor en Guaruja, donde cada vez que llovía el suelo se cubría con una capa de 20 centímetros de agua. Pero la hermana Dolores, aquella Madre Covadonga, era así feliz porque siempre entendió que no había en la vida mayor felicidad que la que proporciona a ayudar a aquellos de nuestros semejantes que más lo precisan. La labor era a veces entre empleadas del hogar, instruyéndolas, otras tratando de alfabetizar a quienes no sabían aún leer ni escribir, otras más luchando codo a codo con quienes aspiraban a la posesión de la tierra, que trabajaban con tanta dureza, o ayudando a construir favelas, incluso por las noches en la llamada Vila da Noite, que así fue bautizada porque había que levantarlas con nocturnidad para evitar los impedimentos y cortapisas. Vendría más tarde, en 1989, San Vicente, la ciudad y su área continental, en Sao Paulo, donde trabajaría en distintos barrios, primero en Humaitá, luego en Samaritá, en Parque das Bandeiras, en Gleba 1 y en Gleba 2, en Parque Continental, en Jardín Río Branco y en otros tantos lugares donde siempre está presente una misma constante: el servicio a los demás, tanto en lo espiritual como en lo material, trabajando en y por la construcción de alojamientos, escuelas, capillas, talleres, centros de salud, bibliotecas, siempre obsesionada al ver cómo malviven los más humildes de la zona, en barracas e incluso en plena calle, fundamentalmente emigrantes rurales de la década de los 80 que carecen de las infraestructuras básicas y se ven casi sistemáticamente excluidos de las políticas públicas. La hermana Dolores no comulga con la idea de que sea su Dios quien quiere la pobreza o la injusticia, y está convencida de que ambas cosas son, por el contrario, fruto de los hombres, porque nunca son divinas sino humanas. Por eso no entiende que exista la miseria en Brasil, país donde se dan latifundios mayores que algunos países europeos. Ante tamaña afrenta, se pregunta con frecuencia en dónde están los cristianos, pues a veces parece que estamos adorando a un Dios cuyo mandamiento principal fue siempre, sin embargo, amar a los semejantes. Unos hermanos en cuya dignidad humana cree profundamente y que en el caso de Brasil no resulta fácil, porque a diferencia de otros países sudamericanos donde se dan mentalidades más politizadas, allí la autoestima es a veces alarmante por la resignación y el fatalismo de los naturales.
en Sao Paulo, donde continúa su dura labor cotidiana entre los desfavorecidos a pesar de acercarse ya a los 82 años, la hermana Dolores recibió subvención municipal de 30.000 euros por parte de nuestro ayuntamiento en el año 2006, así como otros 15.000 en el 2007, destinados en ambos casos a la construcción de un comedor popular que da comida a 200 comidas diarias, preferentemente a niños y niñas y a los más necesitados. Tras la llegada del presidente da Silva, la hermana Dolores, que los saludó esperanzada, comenzaría a colaborar con los programas de ayudas urgentes para estas capas de la población tradicionalmente abandonadas a su suerte. La hermana Dolores Muñiz Junquera ha sido propuesta en 2 ocasiones como candidata al Premio Nobel de la Paz y ha recibido numerosos reconocimientos públicos, especialmente en el entorno de Sao Paulo. Como dice la letra de una de las canciones que le han dedicado sus incondicionales seguidores, é lutadora, brava, forte e aguerrida. Se for preciso, morre para que haxa vida. É un modelo para moito seguir. É aprender que viver é servir. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminado el pleno extraordinario, levantamos la sesión recordando que será el día patronal de San Pedro, el 29 de junio, cuando materializaremos la entrega de honores y distinciones. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos los que representan, los que hoy hemos tenido el honor de distinguir. Muchísimas gracias.